Buenas noches, damas, caballeros. Se abre la sesión de la conjunta de las Academias Nacional de Medicina y Colombiana de Historia para la fecha. Señor secretario Silva, se lee el orden del día. Sesión conjunta, Academia Nacional de Medicina, Academia Colombiana de Historia. Orden del día. Primero, saludo por el presidente de la corporación, académico Juan Mendoza Vega. Segundo, Simón Bolívar, meningitis tuberculosa terminal, académico Fernando Guzmán Mora. Tercero, comentario, académico Luis Horacio López Domínguez. Cuarto, intervención de los asistentes. Si las hubiera. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Me complace mucho presentar un saludo muy especial a los honorables académicos de Medicina y de la Historia y a los miembros de la Sociedad Bolivariana, especialmente a los altos oficiales que han tenido la bondad de acompañarnos esta noche. El tema tal vez ha sido presentado y discutido en diversos sitios y con diversas ópticas, pero ciertamente algunas de las últimas intervenciones de personajes de talla no internacional, pero de resonancia internacional, ameritan que se vuelva a mirar el final de la vida del libertador Simón Bolívar con el detalle que al caso conviene. Por eso, cuando el académico Fernando Guzmán propuso este tema para una presentación a la Academia, me pareció que podíamos darle especial relieve y especial calidad de discusión, no solo invitando a la Sociedad Bolivariana y a la Academia Colombiana de Historia, sino pidiendo a uno de los académicos más destacados de la Academia de Historia, el académico Luis Horacio López Domínguez, que fuera el comentarista. Él lo aceptó y entonces tenemos hoy esta sesión. El académico Fernando Guzmán es médico de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en anatomía patológica primero, después en cirugía general con preparación completa y luego en cirugía cardiovascular, especialidad esta en la cual adelantó estudios además en la University of Newcastle upon Tyne en Inglaterra. Es también especialista en administración en salud en la Universidad de Santo Tomás y ahora, por si algo le faltaba, le dio al doctor Guzmán por hacerse abogado y lo es magna cum laude de la Universidad Militar. De manera que tenemos una persona muy versada en muchos campos, un individuo de gran inteligencia, especialista en bioética de la Universidad del Bosque y actualmente catedrático de Derecho en la Universidad Militar de Nueva Granada, en la Libre y en la Sergio Arboleda. En el campo médico ha sido presidente nacional de la Federación Médica Colombiana en varias ocasiones y es desde hace algunos años magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica. Le pido al doctor Guzmán que tome la palabra para presentar su trabajo. El motivo por el cual propuse que se discutiera este tema es múltiple. En primer lugar, porque hace 40 años, cuando estaba haciendo mi primera residencia en patología, precisamente en el tercer mes de residencia cayó una autopsia de una meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa, como vamos a ver, la tuberculosis en general no ha desaparecido del país y ahora cobra nuevo impulso por los fenómenos que todos conocemos de salud pública. Pero las 2 noches anteriores había leído la descripción de la autopsia del doctor Alejandro Próspero Reverán en la ilustre figura del libertador Simón Bolívar, y cuando me tocó hacer la disección de ese cadáver, precisamente a los 2 días, yo dije, esto es lo que describió Reverán.
era una meningitis tuberculosa. Preocupado con el tema, pues empecé a hacer una serie de lecturas. Yo tenía unos vínculos afectivos grandes con la Academia de Historia y en varios años logré estructurar una teoría que la he soltado en un par de ocasiones, primero con unos neurólogos, un encuentro colombo-venezolano de neurólogos en la ciudad de Cúcuta. Había 7 neurólogos venezolanos antes de la existencia política del coronel Chávez y quedaron muy satisfechos con la explicación que se les dio. Yo pensé que iba a haber una hecatombe de opiniones y de preguntas y no, estaban prácticamente de acuerdo con la situación. Después me invitaron muy amablemente los miembros de la Sociedad Bolivariana, solté la misma conferencia y les llamó la atención. No insistí en asistir a la Sociedad Bolivariana, que le tengo tanto afecto, pero por una cuestión de principios. Y es que, aunque yo respeto y admiro en muchísimos aspectos al Libertador, pues yo no soy particularmente áulico de Simón Bolívar, porque yo vengo de una región del país que fue prácticamente despedazada por él. Yo nací en Pasto, y los pasturos no nos olvidamos de la vida trágica, donde hubo un genocidio del pueblo. Entonces, aunque yo le tengo profundo respeto y en muchos aspectos admiración, particularmente no lo quiero. Y lo que quiero decir con esto es que probablemente mi objetividad esté un poco sesgada, pero para efectos del tema no lo está, porque estoy defendiendo a una calumnia que se le hizo a mi país en la persona de quien nos libertó y con quien debemos estar agradecidos, aunque no dejar la constancia de que los nariñenses no estuvimos nunca de acuerdo con la independencia. Primera diapositiva. La luz. El personaje que nos ocupa, que es uno de los grandes hombres de nuestra historia y de los grandes hombres latinoamericanos, guste a quien le guste, es de las personas que son referencia obligada en nuestra vida y en nuestros planteamientos y fundamentos intelectuales, es mi general Simón Bolívar, hijo de don Vicente Bolívar Ponte y de doña María de la Concepción Palacios y Blanco. De entrada, de nuevo le reitero, era un gran hombre, era un hombre grande, siguiente. Y presenta como antecedentes familiares, nosotros los médicos somos un poco estrictos en lo que es la historia clínica y más los cirujanos. Yo soy cirujano, que por lo menos hasta hace un año estaba operando todavía. Somos muy cuidadosos con los antecedentes. Y me acuerdo que en mi tiempo, el antecedente de una tuberculosis familiar se llamaba síndrome de Combe, y ese nos lo enseñaron en el Hospital Infantil Florencita Villegas de Santos en el siglo pasado. Y la madre de Simón Bolívar dijeron que había muerto de una hematemesis, pero revisando la forma de muerte, lo que la mató fue una hemoptisis masiva, posiblemente originada en una hemorragia pulmonar secundaria a una tuberculosis. Bolívar tenía en ese tiempo 9 años de edad. Siguiente. Estas campañas del general Bolívar, quien participó en 472 batallas entre 1810 y 1826, lo llevaron a los más inhóspitos y malsanos terrenos. Como van a ver ustedes, hay una discrepancia en las diversas enfermedades de Bolívar. Inclusive algún gastroenterólogo importante de la Universidad Nacional sostenía que lo había matado un absceso hepático mediano drenado al tórax, lo cual la autopsia no lo confirma. Otros hablaron de malaria, que muy seguramente tuvo malaria, tuvo tabardillo en Pativilca, y vamos a ver qué otras enfermedades tuvo mi general Bolívar. Siguiente. Inclusive, antes de las ideas delirantes del coronel Chávez, se había acusado a los médicos de haber administrado los medicamentos equivocados para los conocimientos de aquel entonces. Y obviamente los de Venezuela, que son hermanos nuestros, somos de los mismos, pero en el momento en que en Colombia no se quería a Bolívar, en Venezuela lo querían menos, y ni siquiera lo dejaron pisar territorio venezolano, porque mi general José Antonio Páez lo quería menos que nadie. Siguiente.
Y este personaje dice que fue asesinado por la oligarquía neogranadina, al cual después le llaman la oligarquía colombiana siguiente, y que no falleció de muerte natural, sino una conspiración en que también involucra a los Estados Unidos. Esto es tomado de los periódicos venezolanos. Siguiente. Y dice literalmente en uno de los periódicos: tengo dudas incluso acerca de los restos de Bolívar. Y en las últimas semanas repetidamente formuló la hipótesis de que el ilustre hombre que forjó la independencia de 5 naciones, entre ellas Colombia y Venezuela, no falleció de tuberculosis y que estaría interesado en demostrar que fue asesinado. Sí. Este mandatario además hace esta afirmación gratuita. Dice que la tuberculosis no era tan mortífera como para poner fin a su vida en pocas semanas. Pero van a ver ustedes cómo se desarrolla normalmente una tuberculosis y cómo se disemina al sistema nervioso central. Siguiente. Malaria casi con absoluta seguridad tuvo, y les voy a mostrar unos documentos de la época en donde podemos demostrar casi el momento en que la adquirió. Siguiente. Y estas son las 3 hipótesis principales. Doctor Milton Argüello, ilustre gastroenterólogo de la Universidad Nacional, muy querido por todos nosotros, planteaba el absceso hepático, el paludismo, que muchos autores lo defienden, y la tuberculosis, que vamos a ver, porque es que ahora también pienso como abogado, y soy precisamente profesor de Derecho Procesal y de Filosofía del Derecho, de manera que les voy a demostrar desde el punto de vista probatorio. En Derecho decimos que denme la prueba y yo le doy el derecho, y les voy a mostrar cómo las afirmaciones del coronel Chávez son absolutamente absurdas. Siguiente. Revisando los documentos de la época, especialmente los responsables partes médicos del doctor Alejandro Próspero Reverán, de quien se ha dicho que ni siquiera era médico, que no tenía la categoría para atender al Libertador y que ni siquiera ha grabado, también es absolutamente falso, lo vamos a ver. Siguiente. Y este hombre ilustre fallece a los 47 años con el ánimo deshecho del cuerpo demasiado y prácticamente decepcionado hasta de sí mismo. Siguiente. Vamos a ver algunas características del biotipo de Bolívar. Todo esto es tomado de diferentes cartas. Como les digo, este trabajo tomó años de hacerlo y hoy lo puedo presentar obviamente resumido, pero todo tiene fundamento bibliográfico, entre otras cosas en la colección de las cartas de Lecuna, pero en la versión no recortada, porque hay una versión recortada, especialmente de quienes querían que se acusara a los colombianos de haber asesinado a Bolívar. Las ideas de Chávez no son originarias de él tampoco, ni siquiera en ese infame. Dice que era de cuerpo delgado, estatura mediana, frente ancha, piel morena, naturaleza inquieta, nerviosa e impaciente. Siguiente. Molière, que no lo quería, lo describe en la siguiente forma: de ojos agatados y relumbrosos, excúsenme que lea literalmente, pero es la carta de Molière. Rostro seco y amarillento, cutis áspero, pelo rojizo y crespo, tiene un cuerpo sumamente flaco, osamenta fuerte y músculos vigorosos. Posee bastante capacidad para concebir y combinar las ideas con prontitud, a un mismo tiempo recibe impresiones diversas casi sin cesar, su imaginación es siempre exaltada y sus pasiones violentas. Siguiente. Y ciertamente comienza a envejecer prematuramente. Ahora me voy a referir a una teoría adicional que tiene uno de los académicos de medicina más queridos por nosotros, el doctor Otero. Ahí logré encontrar una foto reciente, y él tiene la teoría de la tuberculosis suprarrenal. Y hablando con uno de los ilustres académicos de historia, que ha coleccionado las diversas fotos de Bolívar, la iconografía del Libertador, si ustedes comparan la primera y la última foto, él se va pigmentando, él se va enflaqueciendo y se va pigmentando, y es una de las características de la enfermedad de Addison. La verdad que la posibilidad de haber tenido tuberculosis suprarrenal también tiene fundamento, y lo vamos a hacer el seguimiento de la autopsia. Siguiente.
Antes de Carabobo, famosa carga de caballería, ya se sentía cansado. Él vivía completamente asténico, que es otra de las características tanto de la tuberculosis como de la enfermedad de Addison, y la causa más frecuente de destrucción de las suprarrenales en ese tiempo era la tuberculosis. Y dice en una carta a Peñalver: añado que mi salud está ya descalabrada y que comienzo a sentir las fraquezas de una vejez prematura. Siguiente. En una carta a Santander: llegaré muy estropeado, esto fue 8 años antes de morir, porque es muy lejos y porque ya estoy bastante estropeado con los cuidados que no me dejan dormir y con las penas físicas después de estar ya viejo y muy alto de robustez. Aquí tenía 39 años. Siguiente. En 1824, uno de los agregados militares franceses en la Nueva Granada dice en un informe confidencial del gobierno: el general Bolívar tiene un cuerpo excesivamente flaco, el pelo ya escaso y muy corto, está blanco y tiene apenas 41 años. Siguiente. Los años de guerra del ilustre neogranadino habían surtido su efecto, y 2 testimonios nos revelan inclusive su dieta en las marchas militares, para que vean que no solamente los médicos somos pésimos pacientes. Siguiente. El general Olegui escribe en sus memorias: se exponía a sufrir las mayores fatigas, como andar 15 y 20 horas seguidas a caballo con grande rapidez, comiendo solo un pedazo de carne asada. Siguiente. Y Lacroix, en el diario de Bucaramanga, muchas veces no prueba el café, come bastante al almuerzo, como en la comida, y hace uso de mucho ají y pimienta, come más legumbres que carne, casi nunca prueba los dulces, le gusta hacer la ensalada y tiene el amor propio de hacerlo mejor que nadie. Siguiente. Arquito de la personalidad de Bolívar lo describen algunos de los que lo conoció. Aquí está en su matrimonio, el único en que se mudó la señora tempranamente. Era amigo de bailar, galatear y sumamente adicto a las damas, Dios mediante. Y diestro en el manejo del caballo, gustaba de correr a todo escape por las llanuras de la Puna. Siguiente. En el campamento mantenía un buen humor. Siguiente. Pero en las marchas se le veía siempre inquieto, estaba listo para la pelea en todo momento y procuraba distraer su impaciencia entonando canciones patrióticas. Amigo del combate, dicen los que hacen el reporte, acaso lo prodigaba demasiado y mientras duraba tenía la mayor serenidad que pierde en la famosa batalla de Bomboná, en donde él reclama que ganó la batalla, pero en donde perdió la batalla, pero los republicanos abandonaron el campo porque supieron que había caído Quito. Y entonces el general Basilio, el coronel Basilio García, obedeciendo las órdenes del general Tacón, yo no los clasifico entre patriotas y realistas, porque patriotas eran todos, inclusive muchísimos españoles que quedaron aquí después de la independencia, eran realistas y republicanos. Y como alguien me repite con frecuencia, es que ustedes siguen siendo realistas. Ustedes no van a votar ni por fulano ni por fulano, para no mencionar nombres de candidatos, sino ustedes deberían ir a votar por el rey Borbón. Siguiente. Por su parte, Olegui decía: hacía mucho ejercicio, no he conocido a nadie que soportase como él la fatiga. Después de una jornada que bastaría para rendir al hombre más robusto, le he visto trabajar 5 o 6 horas o bailar otras tantas con aquella pasión que tenía por el baile. Detestaba la calumnia, especialmente cuando era pública y periodística, y tenía obsesión por la limpieza corporal. Se bañaba hasta 3 veces por día en climas ardientes. Siguiente. Respecto de los médicos de mi general Bolívar, no tenía un muy buen concepto de nosotros. Yo creo que le pasaba como Muriel. Un día a Muriel le preguntaron: ¿usted qué opina de los médicos de su país? El tipo dijo: son estupendos, son brillantes, estudiosos y virtuosos. Y entonces, después de examinarlo a uno, le dan una serie de recomendaciones y medicaciones para que nosotros las sigamos. Como no las seguimos, vivimos más y mejor. Era más o menos el concepto del general Bolívar. Siguiente. Y de acuerdo al profesor Fernando Serpa Flores, de gratísima recordación
y que en paz descanse. Algunos de sus galenos fueron Desiderio Rulán, el doctor Valdés en Pativilca, en donde le da el tabardillo, el doctor Ricardo Cheine, que asistió a la autopsia del general Santander, el doctor Gastelbondo, el doctor McKnight de la Goleta Gran norteamericana y Charles Moore de la región británica. Siguiente. Otros médicos: Murphy, Borton, Foley y Joy, por decir únicamente los apellidos. Siguiente. Miremos un poquito rápidamente algo de las otras enfermedades de Bolívar. Me refería al tabardillo en Pativilca, y escribe Bolívar, esto es tomado pues de documentos reales. De resulta es una larga y prolongada marcha que he hecho en las sierras del Perú. He llegado hasta aquí y he caído gravemente enfermo. Es una complicación de irritación interna y de reumatismo, de calentura y de un poco de mal de orina, de vómitos y dolor cólico. Él, además de ir perdiendo las fuerzas, de estar con astenia, de tener dolor de cabeza permanente, vomitaba con mucha frecuencia después de cierta época. Siguiente. Y en Pativilca, resulta es lo mismo. Esta es una repetición del anterior, escúchenme el siguiente. Y Joaquín Mosquera, que lo encuentra el Libertador tirado prácticamente en una estera, y es uno de los episodios más conmovedores de la vida de Bolívar, lo encuentra prácticamente hecho un guiñapo, y le dice: mi general, ¿qué va a hacer? Y el hombre desde abajo le dice: pues vencer. Estaba prácticamente muerto, pero de ahí se levantaba. Le informo que el Libertador estaba enfermo de muerte en Pativilca, de un tabardillo que le habían causado los soles de los arenales de aquellas costas al regresar a Trujillo. Y ahí está la respuesta de Bolívar: diga usted allá a nuestros compatriotas cómo me dejó usted moribundo en esta playa hospitalaria, teniendo que pelear a brazo partido para conquistar la independencia del Perú y la seguridad de Colombia. Es indudable que era un hombre grande. Siguiente. 5 años después, presenta un cuadro gastrointestinal que don José Manuel Restrepo, esto es un año antes de su muerte, lo describe de esta forma: Bolívar cayó gravemente enfermo desde el 3 de agosto y estuvo en riesgo inminente de morir hasta el 10 en que principió a mejorarse. Siguiente. Padeció un violento ataque de nervios y lo que llaman cólera morbo. Esta grave enfermedad, que le dejara débil y extenuado, provino en parte del clima insalubre y la estación de invierno y de los cuidados de la campaña. Era indudable que tenía paludismo. Siguiente. Y aquí se prueba en otra carta, 9 años antes de la muerte. El general Urdaneta y yo vamos muy bien, pero el doctor y el capellán Ibáñez y varios asistentes se han quedado enfermos con calentura, porque es de esperar que llegaremos a su ataque con la misma gracia. Siguiente. Y además dice: en el Cauca nos hemos enfermado todos, y aquí caen 64 por día de una columna de 1000 hombres. Además, en el invierno dicen que se mueren todos de calentura, y no dudo. En estos días pasados han entrado al hospital 100 y pico de hombres, porque hace 3 días que empezó a llover. Siguiente. Olevi, al fin y al cabo, a tantas fatigas y vigilias, a tantos esfuerzos mentales y físicos, tuvo que sucumbir su robusta constitución en el pueblo de Camaguán y en marcha para Calabozo, de sobrevivir una extremada debilidad acompañada de fiebre que lo obligó a regresar a San Fernando. Siguiente. Viene entonces el atentado de la noche de septiembre. Todos ustedes recuerdan que un grupo de conjurados, que obviamente tenían su razón para oponerse a Bolívar, de la misma forma en que los senadores romanos asesinaron a César, pero porque tenían ideas republicanas. Ellos no querían imperio, querían seguir con la república. No los estoy justificando. Atacaron la vivienda del Libertador y mataron al decano, que era William Ferguson, que tenía el mismo nombre del primer decano de la Facultad de Medicina del Rosario. Y quien le ayuda a escapar es doña Manolita Sáenz. Siguiente. Esta es una imagen de la época cuando él salta de... Bueno, si ustedes van allá, no es un balcón muy grande, pues, son 3 metros, algo así,
pero en esas noches bogotanas tan frías le tocó ir en ropa interior y pasó la noche debajo del puente de San Francisco, toda la noche, hasta que oyó pues, los gritos de las tropas leales comandadas por Córdoba, a quien después también ordenó matar. Siguiente. Y desde esa noche ya no deja de toser. Siguiente. Esa noche también presenta un episodio de hemoptisis. Y este es nuestro queridísimo amigo, el doctor Otero, quien plantea que hubo una lesión de las glándulas suprarrenales. Él pues es internista y se apoya en su punto de vista de medicina interna. Siguiente. Ahí está, estas astenias no solamente son planteadas por nuestro ilustre amigo Efraín Otero, sino que el doctor Adrianza, estudioso de los aspectos clínicos del Libertador, describe las astenias de Bolívar por lo menos en 9 o 10 documentos. Siguiente. Y definitivamente la muerte de Bolívar empieza cuando se entera del asesinato del mariscal Sucre. No era absolutamente incondicional el mariscal Sucre, hasta que después también encontré que el que ordenó, pues el que cumplió las órdenes del general Bolívar de destruir a la infame ciudad de Pasto, que era una raza maldita según él, fue el general Sucre quien le dio la orden al general Bartolomé Salón. Siguiente. El 16 de octubre, también ha de saber usted que mi debilidad ha llegado a tal extremo que el menor airecito me constipa y que tengo que estar cubierto delante de la cabeza de los pies. Siguiente. El mal se va complicando, se cae de su propia altura. Siguiente. El 24 de noviembre, que era usted que no lo exagero cuando le aseguro que para subir y bajar una pequeña escalera me causa tanta fatiga como me hubiera costado en otro tiempo, subir a pie el cerro más pendiente. Siguiente. Y por fin, expulsado de Santa Fe, pero no recibido en Venezuela tampoco, lo querían menos que nosotros. Llega el 30 de noviembre en el Bergantín Manuel, escoltado por la corveta norteamericana Grampus, y llega el 1 de diciembre y se asigna con su médico, el doctor Alejandro Próspero Revelán, que también fue calumniado. Siguiente. ¿Quién era Revelán? Porque decían, no, es que ni siquiera, es que era enfermero, es que ni siquiera era médico, vean ustedes la calumnia. Era médico natural de la villa de Falais, en Normandía, y nació en tiempo de la Revolución Francesa. Siguiente. Fue discípulo de estos 3 opacos maestros que ya lo hubiéramos querido tener nosotros: Broussais, Laennec y Dupuytren. Siguiente. Cuando llega a Santa Marta, el gobernador de Santa Marta militar era el general Mariano Montilla, y lo evalúa, habla con él, le investiga a fondo y lo nombra cirujano mayor del ejército. Cuando llega Bolívar a Santa Marta, lo nombra el médico del Libertador. Siguiente. Y este es un grabado de la época para que vean en qué forma llegó Bolívar a Santa Marta. Y dice Reverano: cuando llegó su excelencia a Santa Marta, entonces pidió con ansia los socorros de la medicina, pero ya no era tiempo. El sepulcro estaba abierto esperando la ilustre víctima y hubiera sido necesario un milagro para impedirle descender a él. Siguiente. Y aquí está uno de los planteamientos: flaco, adolorido, tos profunda con esputos viscosos y de color verdoso. Mi primera opinión fue que tenía los pulmones dañados, también tiene el pecho contraído, y agregando por estas señales la amarillez de su rostro, opiné que la enfermedad era catarro pulmonar crónico. Siguiente. Y comienzan los boletines de Reverano, que era un hombre disciplinado, y además en ese tiempo los médicos europeos eran obsesionados con los hallazgos de anatomía patológica desde el punto de vista macroscópico, tanto que decían después con el tiempo: aquí en Europa no curamos mucho a la gente, pero si tú quieres estar bien estudiado, que te estudie Rokitansky y que te haga la autopsia Ascher, de manera que sabían de anatomía patológica. Siguiente. Y aquí siguen los boletines. El 10, el diciembre 10, 20 días antes de morirse, la mayor parte del tiempo era un quejido continuo, pero el paciente siempre contestaba que estaba bueno.
amaneció con menos sopor, sin embargo la noche fue molesta y con algún delirio. Siguiente. Quejidos continuos, pero sin poder explicar sus achaques. Un sopor continuo se ha apoderado de su excelencia. Nada de despejo en todo el día, le faltaban 15 días para morirse. Siguiente. Nunca había llegado su excelencia a tan sumo grado de postración y el 17 de septiembre todos los síntomas están llegando al último grado de intensidad. Siguiente. En momentos en que mostraba una mejoría hipocrática, que todos lo vimos en nuestros hospitales donde nos educamos, él no puede aceptar que su estado sea tan grave, y cuando viene el obispo de Santa Marta, le dice: ¿qué es esto? ¿Estaré tan mal para que me hable de testamento y de confesarme? Siguiente. Despide a Esteves y este en represalia no asiste a las honras públicas del Libertador. Siguiente. El 10 de diciembre dicta su testamento, donde tiene ya su último aliento intelectual. Siguiente. Siguiente. Y fallece el 17 de septiembre en la forma descrita por su médico de cabecera. Siguiente. En los últimos momentos, dice Reverán, conocí que se iba aproximando la hora fatal, me senté a la cabecera teniendo en mis manos los del Libertador, que ya no hablaba sino de un modo confuso. Cuando advertí que ya la respiración se ponía estertorosa, el pulso de trémulo casi insensible, y que la muerte era inminente, exclamé, excúsenme, si queréis presenciar los últimos momentos y postrer aliento del Libertador, ya es tiempo. Inmediatamente fue rodeado del lecho del ilustre enfermo, y a pocos minutos exhaló su último suspiro Simón Bolívar, el ilustre campeón de la libertad suramericana. Siguiente. Reverán, en su disciplina médica, dice: no solamente tuve que expedir los boletines clínicos, sino que ahora tengo que hacerle la autopsia. Era consciente, y de una vez les quiero advertir que para ese momento ni se sabía que había asociación de tuberculosis con meningitis, y van a ver desde cuándo empieza a hablarse de meningitis tuberculosa. Siguiente. Describe cadáver a los dos, las imágenes que les voy a colocar las tomo literalmente de lo que describió Reverán. Simplemente estoy traduciendo en imágenes lo que él describe en palabras, y las palabras de la autopsia son una prueba testimonial y un peritazgo muy bien efectuado, porque, como les digo, ni siquiera sabía que existía asociación entre tuberculosis y meningitis. Siguiente. Ojo con esto. Los vasos del aracnoides, que es la meninge más pegada a las circunvoluciones cerebrales, en su mitad posterior ligeramente inyectadas, las desigualdades y circunvoluciones del cerebro recubiertas por una materia parduzca de consistencia, transparencia, gelatinosa y un poco de sedosidad roja bajo la duramática. Esto fue lo que me encontré en una autopsia de tuberculosis hace 40 años y que correspondía con la descripción del doctor Reverán en el cadáver de Bolívar, y al cual realmente en forma aparente no le habían parado bolas. El resto del cerebro y cerebelo no ofrecieron su sustancia ningún signo patológico. Siguiente. Vean ustedes, digamos, disecando un poquito más la prueba testimonial y pericial del doctor Reverán. Los vasos del aracnoides en su mitad posterior ligeramente inyectados. Ahí ven ustedes un cerebro, como lo describió Reverán. Siguiente. Las desigualdades y circunvoluciones del cerebro recubiertas por una materia parduzca, y este exudado parduzco gelatinoso, verdoso de la base del cráneo, lo dan únicamente la tuberculosis y las micosis, sobre todo la criptococosis, la torolosis, que puede producir una meningitis por hongos, que también es basal. Siguiente. Siguiente. Aquí ven ustedes algunos de los aspectos del cerebro muchísimas gracias, que describe el profesor Reverán, que simplemente estamos poniendo en imágenes lo que él pone en palabras. Siguiente. Un poco de sedosidad semirroja dura bajo la dura mater. Siguiente. Como les decía, ni se había descubierto que había meningitis tuberculosa, y ciertamente no se conocía todavía el bacilo de Koch. Siguiente. Ni qué decir que no había microscopio. Siguiente.
Y dice en el pecho, o sea que ya tenemos una descripción de una meningitis basal, hongos o tuberculosis, ni siquiera bacteriana, y no había absceso, era un exudado gelatinoso. De los dos lados posterior y superior estaban adheridas las pleuras pulmonares a las pleuras cortales por producciones semimembranosas. Siguiente. Endurecimiento en los 2 tercios superiores de cada pulmón. Vean ustedes a la derecha lo que está diciendo Reverán. El derecho, casi desorganizado, presentó un manantial abierto de color de las heces del vino, jaspeado de algunos tubérculos de diferentes tamaños, no muy blancos. Siguiente. Y el izquierdo, aunque menos desorganizado, ofreció la misma afección tuberculosa. Dividiéndolo con el escarpelo se descubrió una concreción calcárea, pero normalmente angulosa, de tamaño de una pequeña avellana. Siguiente. Abierto el resto de los pulmones con el instrumento, derramó un moco parduzco que por la presión se hizo espumoso. El corazón no ofreció nada de particular, aunque bañado por un líquido ligeramente verdoso contenido en el pericardio. El corazón tiene un líquido pericardio que siempre es transparente, inclusive en las personas que se mueren de avanzada edad y en forma crónica. Siguiente. El estómago dilatado por un licor amarillento, etc. Los intestinos delgados ligeramente meteorizados, es decir, distendidos. Siguiente. La vejiga enteramente vacía, el hígado de un volumen considerable, y a la derecha lo que ven ustedes como lo que describen la vejiga de la hiel, que es la vesícula, y que en personas agudamente enfermas o crónicamente enfermas se ve mucho en cuidado intensivo, en pacientes que han sido sometidos a tratamientos graves. Muchos de nosotros o varios hemos estado en cuidado intensivo, hacen colecistitis acarpulosa, es decir, inflamación de la vesícula sin presencia de cálculos. Yo simplemente estoy traduciendo lo que Reverán escribe. Siguiente. Las glándulas mesentéricas, que se refiere a los ganglios. Miren a la derecha, lo que hacen los intestinos son ganglios mesentéricos, y dice que estaban obstruidas. Y las vísceras del abdomen en general no ofrecían lesiones graves. No busca las suprarrenales porque no era la costumbre buscarlas en ese tiempo. Siguiente. Concluyendo, Reverán, según el examen post-mortem, es fácil reconocer que la enfermedad de que ha muerto su excelencia era en principio un catarro pulmonar que, habiendo sido descuidado, pasó al estado crónico y consecutivamente degeneró en tisis tuberculosa. Era el concepto que se tenía más avanzado para la época. Siguiente. Correlacionamos un poquito con los detalles clínicos. El dolor de cabeza era frecuente en Bolívar. Siguiente. Y no debe pasarse, esto ya es comparado con estudios de tuberculosis como se presentaba a los pocos años de esa época, del trabajo de Anderson y Willoughby, que de 83 pacientes que se presentaron con un cuadro de meningitis crónica, el 40% era tuberculosa. Siguiente. Y otros detalles interesantes, por ejemplo, Trau, en el 86, que prueba un caso de meningitis tuberculosa de 2 años de evolución sin medicación. Seguramente esta referencia bibliográfica no llegó al coronel Chávez, y si llegó la escondió. Siguiente. Estas son algunas formas descritas por Rich. Obviamente no había microscopio. Siguiente. Y es posible que esa forma tuberculosa haya sido caseosa. Y recuerden ustedes que Tanton dice las cisternas basales están ocupadas por una masa de exudado gelatinoso que resulta en una opacidad grisosa de las leptomeninges y congestión de los vasos superficiales, lo que prácticamente confirma en forma literal la descripción del doctor Alejandro Próspero Reverán. Siguiente. Vean ustedes, el nombre de fiebre cerebral que se le dio a la meningitis tuberculosa fue acuñada por el cirujano militar francés a finales del siglo XVIII. Acuérdense que los descubrimientos europeos tardaban muchísimo en llegar a este país o a cualquier otro país siguiente. Y hasta 1803 los cirujanos franceses empiezan a hablar de meningitis, ni siquiera de meningitis tuberculosa, sino de meningitis simple. El cuadro específico de inflamación meningia no se comenzó a conocer hasta bien entrados los años 1800, y en 1820 se discutían las interrelaciones entre meningitis y hidrocefalos y tuberculosis sin poderlas demostrar. Siguiente. O sea que era imposible
que el doctor Reverán estuviera buscando una tuberculosis. Comenzaba a describirse la predilección basal de la meningitis tuberculosa y en 5 años antes de la muerte de Bolívar apenas comienzan a sospechar la relación entre los tuberculomas y la inflamación meningia. Siguiente. La diferenciación entre meningitis tuberculosa y no tuberculosa aparece 9 años después de la muerte de Bolívar. Siguiente. Esta cefalea de Bolívar, que había sido uno de los viacrucis de él, está reportada en varias cartas. Siguiente. Siguiente. Y como lo dice Tango, el mejor investigador en tuberculosis a mediados del siglo XX, la meningitis tuberculosa puede adquirir el estatus de gran impostor de todas las enfermedades neurológicas. Siguiente. Aquí están las fases típicas de la enfermedad, cada una dura 2 semanas, en contra al criterio clínico del coronel Chávez. Siguiente. Y una vez se instaura, dolor de cabeza, vómito, algo de fiebre, fotofobia, irritabilidad, y comienzan a aparecer signos neurológicos. Siguiente. Siguiente. Bueno, después de la autopsia es enterrado y es inhumado posteriormente, prácticamente en una segunda autopsia, y bajo presión de sus familiares el cuerpo es trasladado a Caracas en 1842, es decir, 12 años después de la autopsia, y asiste el doctor Reverán como testigo de excepción. Siguiente. Y esta es la descripción que hace de la segunda autopsia. El cráneo estaba cerrado horizontalmente y las costillas por ambos lados cortadas en oblicuidad, como por examinar el pecho. Los huesos de las piernas y los pies estaban cubiertos con botas de campaña. La derecha todavía estaba entera, la izquierda despedazada, y solo conservaba en la parte inferior pedazos de galón decaído se hallaban a los 2 lados de los muslos, y listas de color verdoso de cobre oxidado formaban líneas paralelas a estos huesos. O sea que le hace el reconocimiento de exhumación el mismo médico que le hizo la autopsia delante de testigos. De manera que las dudas, como las de Terameni en el caso del coronel Chávez, pues no tienen fundamento. Siguiente. Cuando el general Montilla le dice al doctor Reverán que pase las cuentas, él solamente dice que lo reconozcan como el último médico libertador y le regalen el calculito ese que salió del pulmón, la concreción calcárea. Siguiente. El último viaje lo hace en la goleta Constitución, escoltado por marinas de cuatro potencias. Lo reciben apoteósicamente, pues que obviamente ya no es un peligro para Páez. Lo reciben como un héroe y lo ponen en el Panteón Nacional. Siguiente. Esta es la causa de muerte de Bolívar, tuberculosis. Siguiente. Que adquirió en algún momento, le despedazó los pulmones, las suprarrenales y el cerebro. Siguiente. Algunas anotaciones sobre la tuberculosis. Ha sido un acompañante permanente de la historia latinoamericana y ahora vuelve a adquirir con el resurgimiento de la enfermedad, especialmente por los fenómenos de HIV. Siguiente. 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 Posteriormente, en un acto inexplicable, reprobable y francamente profanatorio, el coronel Hugo Chávez Frías ordena una nueva autopsia del cadáver de Bolívar en el supuesto de haber sido envenenado por lo que el presidente venezolano denominó oligarquía santafereña. Siguiente. Aquí hay algunas fotos e imágenes de la profanación. Siguiente. Ahí está el cadáver de Bolívar, está el esqueleto. Siguiente. Y desde el punto de vista probatorio se puede hacer esta valoración muy sencilla. Ya la hicimos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista anatomopatológico. Miren ustedes desde el punto de vista probatorio. Solamente hay 6 tipos de pruebas que se utilizan en Colombia y en el mundo prácticamente. Son las más frecuentes. El testimonio, que es el de Reverán, que es contundente. El peritasmo necropsia de Reverán, que es contundente. Y el testimonio experto, que es impecable. Los planteados por el coronel Chávez, una inspección judicial absolutamente ofensiva,
que fue un fracaso, y los indicios que reposan únicamente en el cerebro de él, o reposaban en el cerebro de él, porque ya le está haciendo compañía de Libertador. Siguiente. No se puede obtener testimonio de parte porque nunca nadie declaró en un sentido u otro, y confesión pues no hay en ningún momento. Y son delirantes las suposiciones, que son escándalos sin piso, y las disertaciones porque el acusador falleció. Siguiente. Entonces yo puedo permitirme afirmar con contundencia que este caballero miente ante el mundo, ante su país, ante los tribunales y ante la historia, y lo está diciendo alguien que no es un áulico de Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán. Es evidente que el tema tenía sustancia y que usted la ha presentado con mucha energía, pero con mucha claridad. Yo creo que ahora sí estoy más seguro de que la persona mejor capacitada para comentar esta presentación es el académico Luis Horacio López Domínguez. Él es el secretario general de la Academia Colombiana de Historia, es antropólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá, hizo estudios de posgrado en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Comunicación Social en la Universidad Iberoamericana de México. Es un estudioso muy serio y es un individuo que tiene todas las características de un buen investigador histórico. Doctor Luis Horacio, tenga la bondad de tomar usted la palabra. Quiero darle un cordial saludo a todos los presentes, comenzando por la mesa directiva y los presidentes de las Academias Nacional de Medicina de Colombia y la Academia Colombiana de Historia, y a los señores académicos de ambas instituciones. Un saludo muy especial al doctor Fernando Grot, secretario perpetuo de la Academia. Agradecerle la presencia en un día donde tenemos una competencia entre el recuerdo y las imágenes post-mortem de Bolívar y el Mundial de Fútbol, y también la competencia con otro evento de Rafael Núñez. Se hacía una presentación de los escritos políticos. Vamos también a hacer mención de Núñez con un retrato. Debo hacer una aclaración. Es una gran responsabilidad la que me ha confiado el doctor Juan Mendoza, y agradezco esta iniciativa de tener ambas academias en sesión conjunta. Han debido buscar un telonero de la Sociedad de Historia de la Medicina. Yo soy antropólogo cilíndrico. He trabajado y me he visto enfrentado al Libertador por varios motivos. Yo tengo la fatalidad de haber nacido el 18 de diciembre. Entonces todos mis hermanos, siempre que preguntaba a alguien, Luis Horacio, ¿cuándo cumpleaños?, decían un día después de muerto Bolívar, cuando ya habían hecho la autopsia. Y a través de mi trabajo profesional tuve la oportunidad en el Ministerio de Educación, cuando asesoraba programas y proyectos de la Oficina de Relaciones Internacionales, estar en todos los preparativos nacionales e internacionales del sesquicentenario de don Andrés Bello. Luego, en el gobierno del presidente Belisario Betancur, me correspondió como subdirector de Comunicaciones Culturales del Instituto Colombiano de Cultura, de armar toda la estrategia de difusión. Veremos algunas imágenes de lo que fueron los pósteres, los afiches de este momento, y participar en una gran exposición que se hizo para visitar Europa con los retratos del
del Libertador. Definitivamente, aquí vi con mucha frecuencia una imagen que vamos a ver de últimas de las que yo traigo, la gran colección de imágenes de Libertador se hizo teniéndolo como modelo en Bogotá. Solamente hay una que a él le gustaba mucho, la de Gil de Castro, que está en el Palacio Federal. Tuve la oportunidad cuando hice un curso de posgrado en Administración Cultural en Caracas, en el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, de recorrer algunos de los sitios de batalla y de visitar el Palacio Presidencial. Y allí estaba pues, un retrato tal vez de mayores dimensiones, que el Libertador consideraba que era el mejor, y que veremos cómo se transforma dentro de una iconografía que sirve para soporte de un proceso de edificación del Libertador a través de los gobiernos militares desde General Páez. Entonces, voy a hacer unos comentarios no al texto del doctor Fernando, porque él tiene una gran virtud, y es que es una persona de una gran persistencia. Tuve la oportunidad de leer un texto de él del año tal vez 91, donde en una editorial de una publicación científica plantea las 4 enfermedades tropicales del Libertador, y plantea hace más de 20 años la posibilidad de explorar otro nuevo escenario de lo que fue la enfermedad terminal del Libertador. Lo había conocido a través de un texto muy contundente sobre los últimos días del general José María Córdoba. Este es un texto muy bolivariano, es un texto, como él lo identificaba en su corporalidad, un texto de mediano tamaño, magro, compacto, sin muchos comentarios. Solamente hay 2 comentarios a los que voy a hacer referencia: uno sobre la pervivencia de la tuberculosis en Colombia y los factores sociales que llevan a tener lo que algún colega suyo en España llama la enfermedad de la injusticia social, es decir, las condiciones socioeconómicas de las poblaciones y cómo ha ido creciendo la tuberculosis a unos niveles que superan los que había de muertes en el mundo cuando el doctor Koch descubre el bacilo, y que tienen que ver, como ya lo planteó, con una incidencia de factores de mayor riesgo, con la expansión especialmente en el África del SIDA. Entonces, desde una perspectiva antropológica, pues podríamos hablar de una nueva disciplina que se llama la antropología de la muerte, desde el año 50, y una aproximación a todas las formas simbólicas, por ser la especie humana, como alguna vez en una comida en la que asistíamos el doctor Hernando Groth y yo con el gran geneticista Teodosio Dolchowski, decía: yo tengo una hija antropóloga y el hombre es la única especie que tiene conciencia de muerte. Algunos dicen que también los elefantes, que también los burros, pero la gran especie que ha desarrollado un gran simbolismo ha sido la especie humana. Bueno, los sistemas de comunicación social en especies no gregarias de pronto pueden tener manifestaciones, los delfines, algunas especies sociales, pero el desarrollo de una comunicación simbólica es exclusiva del hombre. Y vemos cómo desde el neandertal
se tienen evidencias de esa conciencia de muerte en la medida en que hay un tratamiento a los cadáveres y un enterramiento simbólico con los huesos pintados de rojo, rodeados de conchas o de piedras asociados con algunos animales, y una dimensión hacia el más allá. Quiero al final, antes de pasar las diapositivas, hacer referencia entonces al sentido simbólico de todos estos procesos que se están planteando de la muerte de Bolívar en términos de simbología del poder y cómo fue utilizado en términos no solamente de Venezuela, sino de los 5 países y luego con Panamá, como una forma de legitimación de una unidad nacional en términos de una memoria histórica del héroe. Y ahí tendríamos que plantear entonces toda esa dimensión de Carlil en 1841 sobre los héroes, aunque Bolívar no entra en la clasificación para América Latina. Recordemos que era un hombre antidemocrático leído por los grandes autores Marx, Engels del siglo XIX, y el único que alcanza a catalogar como héroe para América Latina fue el doctor Sangre en su dictadura con un gobierno fuerte. Sin embargo, vemos que el culto a los héroes en términos de mármol y de bronce sí se da en la figura de Bolívar. Pero quiero ir un poco previamente a hacer un análisis de cómo el gran valor que yo encuentro al leer este texto tan macizo, tan riguroso del doctor Guzmán, es que se vuelve desde la comunidad científica a hacer un replanteamiento y una revisión del pasado. Si miramos después de muerto Bolívar o antes de muerto lo que fue la difusión de su pensamiento, encontramos que tal vez lo primero es el Manifiesto de Cartagena en una edición tal vez bogotana de 1813, porque es que allí es donde comienza la vida de Bolívar. Son prácticamente 3 periodos. Yo tuve la oportunidad o el reto de escribir y preparar una biografía con una antología de escritos para la Cancillería de España antes de terminar el anterior gobierno del PSOE. Y tuve la oportunidad de revisar gran parte de la bibliografía y encuentro que hay periodos que corresponden precisamente a otros ejercicios simbólicos de perpetuación de la memoria, como son las conmemoraciones. Y en eso se enmarca Bolívar con un gran dinamismo de parte de los gobiernos en esos momentos. De manera que podemos fácilmente encontrar cómo hay, con motivo del centenario de su muerte, del sesquicentenario o del bicentenario del natalicio, toda una movilización de la intelectualidad bolivariana. Recordemos que Bolívar es la gran figura continental y una de las cosas que yo me preguntaba era ¿cómo es posible que después de 200 años siga teniendo esta vigencia? No por su movilización a través de las sociedades bolivarianas o a través de las academias de historia, sino por esa vida tan contradictoria. Una vida que, si la miramos desde el punto de vista antropológico del ciclo de vida, es cierto que son escasos 47 años, pero no es una vida como la mayor parte de los mortales que nace, crece, se reproduce, envejece y muere, sino que Bolívar lo plantea en una forma sintética, como fue su pensamiento, en una carta del 21 de julio del 1823 al vicepresidente Francisco de Paula Santander, y le dice: cuanto más me elevo, más hondo se ofrece el abismo. Es un hombre
que tiene una vida llena de fracasos y llena de triunfos y llena de gloria, que es lo que lo obsesiona hasta el final, y también de grandes frustraciones. El problema es lograr hacer un acercamiento a la producción. Decían que Bolívar y Santander tenían intemperancia, uno de lengua y otro de pluma. Yo hice dentro de ese boceto unos cálculos apoyado en un amigo que trabajó muy cerca de García Márquez cuando generó la primera novela de ficción con un personaje que no tiene ni nombre, que responde a su título, a una pregunta que le hace precisamente a Reverán. Cuando Reverán lo empieza a presionar para que se ponga de acuerdo con el obispo de Santa Marta, y dice que cómo va a poder salir de ese laberinto. Bolívar, según los cálculos de Gustavo Vargas Ramírez, prácticamente produce 3.000 cartas, 142 proclamas, 18 discursos, prácticamente la Constitución de Bolivia, otros proyectos y una biografía de general Sucre, porque recordemos, doctor Fernando, que esto no empieza en 1828, el problema empieza mucho más antes y prácticamente desde la posguerra. Es decir, hay 3 periodos que yo identifico en su producción y en su ideario y en sus luchas. Una de 1812, cuando llega a Cartagena derrotado, hasta 1819, cuando con Boyacá comienza su gloria, cuando en 40 días organiza un gobierno de las provincias libres de la Nueva Granada, y en otro 17 de diciembre llega a Santo Tomás de Angostura y establece la unión de las repúblicas de Colombia y Venezuela. De allí en adelante vienen sus grandes campañas, sus grandes batallas: Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho, hasta el 26. En el 26 se da una gran jornada, y es que en Venezuela y en Ecuador están presionando por una autonomía y por romper un pacto que tenían de 10 años de no tocar la Constitución de Colombia. Esto, no sé por qué se le llamó la Cosiata, y Bolívar hace un recorrido que se ha llamado la Gran Jornada. Recorre 1.346 leguas castellanas, es decir, 6.730 kilómetros a galope por caminos y trochas, desde Callao a Guayaquil, y de Maracaibo a Puerto Cabello lo hace en un barco de cabotaje. El resto es sobre un caballo. Aquí se le hizo el 10 de agosto una pregunta cuando llegó al Palacio del Virrey, y le dice: ¿por qué no se baja, General Bolívar? Debe venir muy cansado. Dijo: no, yo no me canso a caballo. A mí lo que me molesta es caminar, el moverme a pie. Entonces, en la Constitución de Bolívar hay ese ideal del gran caballero, y es lo que Unamuno bautiza como el Quijote de América. Hay una anécdota del doctor Germán Arciniegas en que plantea, no sé si con Rodríguez o con algún pariente, que lo llevaba de pequeño montado en un burro mientras el otro iba en un potro al azar, y entonces le dice: ¿y eso para qué sirve? Digo: pues para moverse. Digo: pero no crea que yo montando en un burro voy a ser caballero, porque esto no sirve ni siquiera para transportar leña. Entonces hay esa figura de Bolívar del 26,
en la última de sus jornadas, ya no regresa más, desde el 21, cuando lo nombran presidente de la Gran Colombia, él viaja al sur, está 4 años, y logra la liberación y la creación de Bolivia, pero empieza a desintegrarse el gran proyecto que había craneado durante toda su juventud de tener una sola nación, de tener la Confederación de las Repúblicas Americanas. Y desde una estadía de varios meses en Venezuela, hace una amnistía con Páez, que es el que ha hecho el levantamiento en Valencia. A veces decimos que la historia no se repite, pero recordemos que también en mayo de 1830 vuelve Páez a hacer otro congreso, y en ese congreso ya son mucho más mortales las heridas, y es insistir en la separación, como lo estaba haciendo Flores en el Ecuador, y desde aquí también agenciaba el general Urdaneta. Entonces, hay prácticamente 3 grandes muertos, todos asesinados. Desafortunadamente, ninguno de los 3 tuvo autopsia, pero sí sabemos cómo los mataron. José Padilla, en lo que tiene que ver, está muy comprometido Montilla, el asesinato por orden de Oleri, Alberto Jam, y el asesinato de el mariscal de Ayacucho en Berrueco, que se lo acomodan al general Obando, pero cuando uno va a Quito y empieza a revisar un poco toda la escenografía de la vida de Sucre, que me parece que tenía como un Alzheimer precoz. Yo estoy haciendo ahora un diálogo epistolar como el que hice en la Fundación Santander durante los primeros años. Me dediqué a armar el diálogo epistolar entre Bolívar y Santander. Por eso es tan importante este tipo de ejercicios que usted ha hecho. Pero acá es un diálogo epistolar de 1813 a 1830, y allí aparece la vida cotidiana en todos los problemas del presidente y el vicepresidente. En ese proceso se va viendo un distanciamiento entre Bolívar y Santander, pero es también el esfuerzo y la maquinación de las camarillas de todos los oficiales que están o al lado de Bolívar, o al lado de Flores, o al lado de Páez. En el caso de la muerte de Sucre, pues vemos que hay unos intereses del presidente Flores y del general Barriga, es decir, hay el interés de que ese matrimonio con la marquesa de Solanda se acabe y se pueda tener otra comisión, inclusive la misma muerte de la hija en la casa de Quito. Esto nos va mostrando un escenario de un Bolívar que se va consumiendo. Yo tengo aquí una serie de datos del esfuerzo que han hecho las sociedades de historia de la medicina y los especialistas de cada una de las especialidades, en la psiquiatría, en la psicología, los expertos en patología, en farmacología, farmacia, y una lucha por tratar de entender de Bolívar cómo fue su muerte, qué lo causó, pero detrás de todo eso hay un engranaje político muy complejo, y que es lo que quiero plantear al final. Usted en su exposición plantea cómo hay un ejercicio de reflexión en torno a un corpus documental muy pequeño. En estos días he estado, como dice el presidente de la Academia Colombiana de Historia, quien me facilitó un texto que yo no conocía,
la sociopatología del doctor Diego Carbonell, y donde hace un planteamiento, una persona que todavía no tiene los conocimientos, lo escribe en París, todavía no tiene los conocimientos de genética, todavía trata de intuir y de entender a Darwin. Hoy miraba en perspectiva, alguien diría, pero ese libro ¿qué sentido tiene? Pues está haciendo un planteamiento de una dolencia meningítica, se puede decir, a comienzos del siglo. O sea que hay una producción constante dentro de la comunidad académica de historia de la medicina y de la historia que prácticamente termina hacia los años de 1983 con el bicentenario de la independencia, con el bicentenario de natalicio del Libertador. Hay dos textos que son poco conocidos, poco consultados por los historiadores de la medicina y que fueron productos de un trabajo tanto del doctor Germán Arciniegas, que era presidente, y del doctor Horacio Rodríguez Plata. Uno de ellos se llama Bolívar en Cartagena 1812, Santa Marta 1830. Aquí en esto está, digamos, un corto documental de Bolívar neogranadino, que es un poco el ejercicio que yo hago para España, de mostrar un Bolívar que comienza en la Nueva Granada. Desafortunadamente no está aquí el general Ibáñez, que escribió una obra documental y analítica muy grande sobre lo que fue la participación en la campaña y que culmina con la batalla de Carabobo, pero alguna desde el punto de vista de las diatribas. Siempre se ha dicho que somos hermanos, pero el mismo Bolívar se lo dice en una de las últimas cartas dirigida a un granadino en el gobierno. Le dice, no, es mejor que cada uno tome su rumbo, miren cómo quieren escoger su autonomía, porque definitivamente por las buenas ni los venezolanos ni los granadinos van a entenderse. Siempre fue una rivalidad y después Bolívar entra en el eje de toda una dinámica, digamos así, de diatribas de lado y lado. Hablamos con el presidente de la academia, el doctor Juan Camilo Rodríguez, de un proyecto que me planteó en esta época en que yo trabajé como editor de la Fundación Santander, haciendo una versión colombiana de las fuentes para la historia política de Colombia de 1810 a 1850, sobre el año 1830. Está la muerte en Sucre, está la prohibición a la Nueva Granada para iniciar conversaciones de decisión de la Gran Colombia, de que Bolívar no tenga presencia, esto ya hizo mención. Se comete el error con un sentido de legalidad de enviarle las comunicaciones del Congreso de Valencia al Libertador. Este es un viaje que empieza prácticamente el 15 de enero. Él empieza a despedirse de Bogotá, preparando el gran Congreso de 1830. Envía a Sucre, a Esteves y a otro grupo a negociar en la frontera la permanencia de la Gran Colombia, y empieza a preparar un viaje. Cuando uno lee, como me tocó a mí, a marchas forzadas y presionado por el presidente Barco de que me leyera 100 años de el general en su laberinto para un almuerzo que él tenía y con una serie de apuntes, le dije, mire, las fuentes son fuentes verídicas, hay una obsesión de García Márquez por los detalles, pero aquí lo que hay que ver son las omisiones, es decir, hay unas cartas a uno de los comisionados de las minas de Aroa, que es prácticamente lo que le queda. Esto se evita. Para redondear la novela no se plantea
la última proclama, sino esta frase en la que Bolívar está en ese laberinto entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Digo que no me corresponde a mí entrar a cuestionar un texto tan pensado, tan meditado. Hay sí un interés de parte de Colombia y de parte de las academias de volver sobre esto. Estamos a prácticamente 3 lustros del bicentenario de la muerte y desafortunadamente hay una gran cantidad de documentos que desaparecieron. No aparece, es decir, los boletines se habían publicado, solamente hasta 1863 nos viene a publicar Reverán. Reverán tiene una suerte tan negra como la del general Santander. A todo el mundo le han perdonado y Reverán hace de salvo Fernanda Barriga, que es la que le hace los caldos y el sagú, que un día le dice: si me sigue haciendo de esto así, la voy a nombrar, le voy a cambiar de nombre, le voy a poner Fernanda VII. Prácticamente hace de compañía, hace de enfermero, hace de farmacéutica, pero ¿dónde están las boletas de Tomasín, las órdenes, las recetas, los aplicativos a las formulaciones? Se cuestiona que haya sido o no recibido y que hubiera tenido título. Leyendo un poco sobre la suerte de Reverán, encuentro de un académico, el doctor Juan Jacobo Muñoz, que en el año 76 en París estuvo investigando y efectivamente él cursó estudios y tuvo un conocimiento, como decía el doctor Guzmán, un conocimiento y una pericia, digamos, en el proceso de diagnóstico, en la autopsia. Nadie le pidió. Uno no ve que Montilla sea el encargado de la suerte y de la salud y de la vida del Libertador. No, ese señor Pabelló, que le dice al Libertador: hay un señor que le puede ayudar, el mundo le ayuda en soledad y en Turbaco. Al pobre le dicen: pase la cuenta, lo han maltratado, y él dice: no, solamente que diga que me dé una constancia de trabajo, como hace hoy cualquier exempleado, ¿no? Se muere el Libertador, entonces pase la cuenta. Pues lo único es que le dan un reconocimiento, y en eso se da ya una crisis en el gobierno de la Nueva Granada. Sale Montilla para Jamaica y vienen unos oficiales y arrasan absolutamente con todo. Tenemos esperanza de que un archivo, que un gran médico, presidente de la academia, que lo tiene guardado en Santa Marta, tenga sorpresas. El doctor Bermúdez, los archivos de Magdalena son de los archivos peor organizados de Colombia. O sea que hay un cuerpo documental muy pequeño que ha sido explorado. Tengo algunas referencias del caudal de información que se generó hasta el año 1963, al centenario de la publicación de la memoria de Reverán. Y es un gran simposio donde, como esta noche, pero con 22 ponentes, se hace un escrutinio de la bibliografía, de los antecedentes familiares, del proceso de la enfermedad, y una valoración de la autopsia, de la formación. Es decir, hay un rastreo, digamos, multidisciplinario, y de allí en adelante empiezan a aparecer algunas publicaciones muy puntuales, hasta un punto que en el año 2000 prácticamente desaparece de la escena académica
el personaje. Hoy está dominado por el éxito editorial de la novelística, no solamente las reediciones de García Márquez, está lo de Belio Rosero, La carroza del Libertador, que acaba de ganar Premio Nacional de Novela. Hay 3 novelas y debe estar preparando la 10ª Víctor Paz Otero sobre el Libertador, sobre la vida amatoria sexual del Libertador. O sea que se entra dentro de la ficción, y en el caso del siglo XXI hay un cambio, digámoslo así, en los intereses y en los propósitos de la exploración del Libertador en ese año de 1830. Hay, y lo vamos a ver ahora, un interés obsesivo de la revolución bolivariana desde el año 1999, cuando el coronel Chávez asume el poder. Pero hay un grupo de gente que comienza a generar un espacio de duda que ya había sido planteado en los varios procesos, digámoslo así, de exhumación del cadáver o de los restos o del féretro del Libertador. Porque si bien después de la autopsia se hace es para un embalsamamiento. Lo que pasa es que era tan juicioso el doctor Reverán, que deja un texto escrito, pero lo que se estaba buscando era embalsamarlo para velarlo. Él muere el 17, a las 3 horas le hacen la autopsia y ahí lo tienen en velación hasta el 20 que lo entierran. Allí no aparece, efectivamente, no aparece el obispo de Santa Marta. Es muy extraño, porque hay gente que cuestiona la tesis suya de la meningitis, algunos médicos venezolanos, en el sentido de que dicen que nunca perdió el sentido, que el coma y ese estado de amodorramiento nunca lo tuvo, que hay que ver lo del 10. Sin embargo, lo del 10 es un poco extraño, porque se habla que hubo una preparación de la proclama, del testamento, y prácticamente es la única proclama de Bolívar que la firman todos los que están presentes, como si fuera un acto notarial. No sé si era que el notario de Santa Marta era un hombre que no tenía nada que hacer o consideraba que era muy importante que todos firmaran, pero se dice que esa proclama la ayuda a escribir, lo dice casi en su integridad, dictada por el Libertador, pero realizada, ya se llama amanuense, como lo hizo Bolívar durante tantos años, por el obispo Esteves. Uno no puede hablar de lo que no sabe, de manera que no tengo ningún comentario, digamos, a lo que usted plantea. Me parece que es un esfuerzo de tener desde los padres de Bolívar hasta llevarlo a Santa Marta. Pero hay unos elementos que quiero precisar. Entonces, lo entierran el 20. En Bogotá se conoce en enero, el 9 de enero, y empiezan las celebraciones, y va bajando la noticia, y lo mismo a Caracas. El señor Páez no le interesa trasladar a Bolívar. Lo hace, y hay unas citas muy dicientes que no voy a leer de Restrepo, en el que plantea que por fin el régimen de Venezuela se reconcilia con la memoria del Libertador y insiste en la segunda presidencia de Páez en trasladar el cadáver. El problema es que mientras llega el año 1842 y se formaliza esto, hay un terremoto, hay una inundación, cae un rayo en la catedral, la tumba es afectada, el señor Urrueta, que va a estar presente en la autopsia, creo que era un juez en Santa Marta, que está en el año 42 también, él lo trastea a su casa,
trastea el féretro mientras hace un arreglo en su tumba. Se habla de un coronel Márquez que contrata una lápida en Estados Unidos y vuelve y lo acomoda. Después yo leo desde el punto de vista de qué pasa con el cadáver después de 1842 y extrañamente aparece un grupo con el expresidente Vargas, que es el que ha sido nombrado para trasladar el cadáver de Santa Marta a Caracas, y con 2 médicos nobles vuelve y abre el ataúd. Dice que le ponen una lámina de plomo un poquito más delgada que la que traía de Santa Marta. Por primera vez sabemos que en Santa Marta, cuando lo prepararon, le pusieron una lámina de plomo. Pero allí aparecen unos personajes que encuentran y empiezan a armar, como en una clase de anatomía, hacer una reconstrucción de los restos del Libertador y armarlo con bisagras, con láminas de plata, ¿sí? Y le ponen, dice, lo cubren con un damasco negro. Parece ser que fuera de esto es en el año 1843. Vamos a ver muy rápidamente ahora cómo se transforma la tumba en Caracas de Bolívar. Y ahí quiero plantear cómo la tumba tiene un sentido simbólico que es manejada periódicamente por los gobernantes de turno, ¿no? El presidente Antonio Guzmán Blanco, cuando se hace el traslado al Panteón Nacional, y es cuando se hace esta reconstrucción anatómica y puesto en otro féretro. Y vamos a ver cómo hay un personaje que con Santiago Díaz Piedrahíta tuvimos que torear en Bogotá frente a un personaje que usted planteó con los médicos, el doctor Esilvano Knight, que va en el Gran Bus, y viene este personaje a Bogotá buscando un ejemplar de, no sabemos si microfilm, algo que había sido entregado a la Academia, posiblemente a la Academia Colombiana de Historia, posiblemente hacia los años 62, estaba Fulton Freeman, posiblemente de embajador, si no lo tenemos claro, estaba Bernardo J. Caicedo, acababa de terminar el periodo, el doctor Eduardo Santos había renunciado, era presidente Alberto Lleras, y a la Academia le entregan un ejemplar de esa relación, de esa bitácora, y viene un grupo de venezolanos a buscarla a la Academia de Historia. Este señor dice haber encontrado 2 documentos que son claves para ver la nueva historia de la muerte del Libertador, y es uno, una carta que le escribe a Fanny de Milás, a su prima, y que dice que está en clave masónicas, y el otro es la bitácora del Gran Bus, donde hay, dice, un asalto al Manuel, al bergantín. Bolívar es sacado clandestinamente, fusilado, y que el Bolívar que hay en Caracas no son los huesos del Libertador. Allí entonces termina el señor que dice ser descendiente del señor de Miera, el dueño de la floresta de Santa Marta, el que plantea y le da cuerda, como diríamos, al presidente Chávez para que abra nuevamente el sarcófago del Libertador. Ahí hay
una situación muy complicada, porque acá alcanzo a entender que el señor José Antonio Lorente, que es el asesor externo, parece ser que es traído desde la Universidad de Sevilla de un laboratorio para hacer ese trabajo de coordinación. 19 horas con un experto. Ahora vamos a ver los resultados de eso. Y un comunicado en el que todo esto que les he contado, la Academia Nacional de Historia de Venezuela expide el 30 de junio. Entonces, ese es, digamos así, a grandes brochazos, el contexto de todo esto, y voy a pasar muy rápidamente entonces el registro visual de lo que tenemos de la figura de Bolívar. Aquí, esta es una copia de comienzo de la mitad del siglo XX del cuadro de Pedro Aquijano, completamente con un 35 años debía tener en ese momento Reverán. Nunca fue exhibido públicamente. Estas son las recreaciones, como vamos a ver, de lo que hay desde la versión colombiana y la versión venezolana. Siguiente. ¿Bueno? Gilberto. ¿O no? ¿Quiere que le ayude? Es la misma versión en una estampilla que se hace para el año 30, lo que yo les digo de los ciclos de las conmemoraciones y el culto a la memoria como un apoyo a la identidad nacional. Es una estampilla de Waterloo Anson de Londres. Con el mismo. Esta es la versión venezolana, también bastante acomodada. Nunca se supo a ciencia cierta si fue el cura de Mamatoco, si fue el obispo Esteves, si hubo confesión o no. Hay un debate como el señor Navarro de 25 páginas planteando si Bolívar fue o no confesado y si recibió el viático. Siguiente. La última proclama, aquí ya en 1980, otra vez, aquí tenemos un retrato que está inspirado en un pintor colombiano que ha sido cuestionado y vituperado dentro de toda esta nueva versión de la nueva historia de la muerte de Bolívar y lo que usted planteaba, doctor, de la conspiración desde la Nueva Granada para asesinar en la que participan los Estados Unidos, el rey Fernando VII, Páez, Reverán y el doctor Knight. Sigamos. Aquí están los personajes en un montaje en el que aparece el señor Miel Hoffman y dos de los editores. Esto debió haber sido por el año 2004, 2005, cuando hacen la visita a Colombia y hacen el montaje. Nunca hubo fotos, entonces me da la sensación que debe ser el salón de los espejos de la Casa de Nariño. ¿Sí? Para decir que Santiago, que tuvo una entrevista con el presidente de la academia y que no se encontró en la bitácora del grado. Y a partir de ahí, entonces se arma toda esta historia. Él ha creado una nueva disciplina que se llama la bolivariología. Y él se considera que es el iniciador de este proceso. Este es un montaje. La academia nunca utiliza ni el rojo, ni el azul, ni el negro, utiliza el verde de ese escudo. O sea que esto aparece dentro de toda la trama. Él dice haber conseguido la clave masónica para poder deletrearlo de Fanny de Blas. Parece ser un montaje de una carta que se publicó en Santa Marta, Barranquilla, hacia 1925 y hacia lo del grado. Sí, no. Bueno, este es un libro, este es un retrato de un anónimo ecuatoriano que tiene un gran éxito editorial
cómo, cuándo, quién lo mató y dónde está Bolívar. Este es el primer libro, el primer tomo. Hay un segundo tomo que es sobre la otra versión de cómo lo asesinaron y dónde está enterrado. Después, este es su hermana que hace una versión de Bolívar de 1830, y es realmente un texto insólito. Es decir, uno que conoce ciertas fuentes y que conoce del epistolario del Libertador, no puede entender que el general Santander esté en Estados Unidos visitando al presidente Jackson, preparando la muerte del Libertador cuando está en Europa. Bueno, es la versión de... Es una miniatura que le regala a Fanny de Vilassi, escribe durante 30 años, él no lo escribe, entiende, sin una sola carta, y lo plantea como hace la referencia Restrepo, que era de pigmentación blanca, que era de tez blanca, y por la pigmentación de la enfermedad de Addison, empieza a tomar un pigmento oscuro, y es cuando le dicen en Caracas el negro Bolívar, le dicen en Lima el Sambo Bolívar, y le dicen en Pasto alguna fiesta de negros y blancos. Me invitaron del ministro Lucelli, y el brindis era viva el rey don Fernando, y abajo el mestizo Bolívar. Estoy hablando de hace, como el Sambo Bolívar, estoy hablando del siglo pasado. Sigamos. Entonces, esta es una miniatura que parece que se la regalaron al rey de... Este es más o menos 1802, es el Bolívar. Bueno, aquí sigue una secuencia de lo que es la imagen. De lo que es la imagen del Bolívar, con toda la vitalidad como se lo hizo Lenin hasta 1819. Este es un retrato que se dice que pertenece a la Academia Colombiana de Historia, debió haber pertenecido al presidente Santos. Es un retrato anónimo hacia 1815, es el paso por Cartagena, y es todavía un Bolívar blanco. Figueroa está pintado sobre un óleo donde está Pablo Morillo, un repinte, y todavía tiene bigote hasta el año 1825, que creo que en el Cusco es cuando se lo quita por una exigencia de un amante de turno. Sigamos. Esta es otra versión del Bolívar de Figueroa hacia 1820, esto es después de Boyacá. Estas son las versiones. Aquí pasamos a José María Espinosa. Este es el retrato que está por una orden de un decreto o de una ley en el despacho del presidente. Es un retrato que ha pasado por todos los restauradores hasta que acabaron con él. Recuerdo que el presidente Barco los llevó a Estados Unidos, y los restauradores de Boston, porque habían restaurado gran parte de obra pictórica de Bogotá, y no hay nada que hacer. Esta es otra versión también de Espinosa. Siguiente. O sea, son tomadas del natural. Estas son la otra tradición. Este es Meucci, un pintor italiano que estuvo en Cartagena en 1830. El retrato de la derecha parece ser influencer, subamos. Este es un retrato pintado natural en Barranquilla, Soledad, Turbaco o Santa Marta en 1830. Ya Bolívar tiene pues, toda la sintomatología y el envejecimiento de que hablaba el doctor Fernando. Este es un retrato que se conocían las copias del grabado del Rural,
Esta es una copia que estuvo en manos de Alberto Urdaneta, pasó a la familia de doña Soledad Román por sus hermanos, creo que hay uno que es médico, y llega a ser propiedad del presidente Rafael Núñez, gran bolivariano entre otras cosas, es el primero que le hace estampillas a Bolívar, y vemos las diferencias de este retrato que inspiran de ahí para adelante efigies de billetes, monedas, y generó un nuevo género retratístico como los primeros de Bigote de Bates, los de Meucci y este de Runat, que tiene también una gran descripción. Es el médico dibujante, él después se dedicó más a la pintura. Estas son ya influencias de inspiraciones de grabados en Espinosa. Y aquí empieza a verse en los retratos del año 29 y 30 de la decadencia física del Libertador. Estos retratos estuvieron en colecciones de Bogotá, hoy están en la Fundación Bulton, y entiendo, doctor Luis Andrés, a quien es muy grato tenerlo acá, entiendo que están tal vez en la plaza del Panteón en Caracas, ¿verdad? Y este es el retrato de Gil de Castro. Los críticos de iconografía consideran de que no es el mejor retrato, pero es el retrato que más estimaba y valoraba el Libertador, y es el siguiente. Es un retrato de cuerpo entero y que está en el Palacio de los Presidentes en Caracas. Hay una copia en Inglaterra con retoques que desmejoraron ostensiblemente, y este es el retrato de iconografía oficial del siglo XX en Venezuela. Bueno, aquí fue velado. Estas son fotografías de cómo el culto a Bolívar arranca para adelante. Esa es la casa de la aduana donde fue velado durante 3 días. La catedral de Caracas, de Santa Marta. Sigamos. Un grabado de la entrada de los restos a Caracas. Adelante. Y aquí comienza entonces el culto a la tumba del Libertador. Esta es la capilla de la Santísima Trinidad, que fue terminada en 1783 y que en el terremoto de 1812 es destruida, pero en ese sitio es donde se va a ir gestando el sitio de Bolívar. Va al mausoleo de la familia Bolívar. Y allí hay otro enredo que ya no tenemos tiempo, y es cómo se dice que hay otro Bolívar, porque entre los Bolívar, entre la familia Bolívar, hay una persona que tuvo una autopsia. Sigamos. Esta es la transformación de lo externo del Panteón Nacional de Caracas, donde el general Páez iba a ser expulsado por el presidente Chávez. Creo que ya estamos terminando. Este es el estado actual con la diferencia de que le cambiaron nuevamente, le pusieron aire acondicionado, controles de humedad, etcétera, etcétera, pero este es lo que uno encuentra en Caracas con una. Y está el informe de las investigaciones, que será para otra ocasión. Yo puedo pasarles. Ahí está sencillamente de cómo se tomaron las muestras, cómo se enviaron a Gran Bretaña, y cómo no aparecieron trazas ni de tuberculosis ni de arsénico. Creo que estaba buscando hay una lista que generó un profesor de la Universidad, de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, y se lo pasaron a Venezuela. En Venezuela hicieron unas muestras, el IBIC,
idea, y le enviaron a un laboratorio a Inglaterra donde no aparece absolutamente nada. Del cráneo hicieron cantidades de pruebas con equipos de TAC, escanografías y demás, para llevar a la imagen que usted nos planteó del Bolívar en 3 dimensiones, que no tiene absolutamente nada que ver con el Bolívar de Espinosa, que sirvió de modelo a su dibujo. Bueno, muchas gracias y